Buenas noches, gente. Estamos aquí en el primer video de Moto Inmortal. Bienvenidos a mi canal, a mis cuentas, tanto de TikTok como de YouTube. Este, nada, vamos a entrar a este juego que está muy hermoso realmente. Yo apenas lo descargué anoche. Este realmente va a ser como la introducción de todo, porque yo lo descargué y sí jugué, pero no mucho. Solamente fue así como la introducción para ver de qué iba, qué me parecía. Lo poquito que jugué me atrapó, honestamente. Este es muy hermoso el juego. O sea, a mí me dieron nada más tres personajes, o hasta ahora tengo tres personajes. Y estéticamente, su diseño y el diseño también de nivel y de todo el arte que hay en el juego es muy bonito. Aparte el lore, todavía no sé mucho, pero estoy informándome. Entonces vamos a empezar leyendo acá. Dice, bienvenido al Lema Inmortal. Estimado viajero, Lema Inmortal se lanzará el 15 de enero a las 2, o sea, a las 14. Para ya esta fecha, lógico, ya se ha lanzado, es decir, es un juego nuevecito, fresquecito, recién salido del horno. Eh, para ayudar a todos los viajeros a familiarizarse rápidamente como este continente de fantasía, hemos preparado esta guía de lanzamiento para ustedes. Esperemos que tengan una experiencia de juego maravillosa, recompensa, regalo de recompensa, aspecto, etcétera, etcétera. Eh, bueno, yo vengo de jugar, o yo juego de hecho, el de los Caballeros del Zodiaco de Legend of Justice. El que juega ese juego o juegos similares, esto es más o menos de esto. Va básicamente de lo mismo. Entonces nada, vamos a iniciar. Realmente tiene unos diseños muy lindos. Ah, y lo que me gusta también es eso que está en español, o sea, eso le facilita mucho la vida a uno. Que no he visto este personaje. Bueno, no he visto casi a ninguno, solo a tres más o menos. Una silueta cuyos rasgos eran imposibles de discernir nació de la umbra. Era reluciente, brillante y miraba desde arriba a toda la creación. Mire, ese es el personaje que me dieron, el primero que me dieron. Miren qué bonita es su diseño y tal. Se llama Pisces. La fuerte de la corrupción es el Señor Amon-Ra. Miércoles. Eso es una de las cosas que a mí en lo personal me llamó la atención de este juego. Como su lore, sus personajes. Y por lo que yo más o menos he visto, tocan como diferentes mitologías, porque Amon-Ra, si no me equivoco, viene siendo como de la egipcia. Amon-Ra, hormigas necias, ni siquiera pueden resistir la umbra que les hace pensar que pueden enfrentarme. Esto es malo, tenemos que hacer algo. Radamantis. Por si acaso, Radamantis soy yo, así me puse en el juego. Ok, vamos a omitirlo porque si no vamos a durar todas las noches ahí. Resumen. Conoció a Amon-Ra pero había caído en una extraña locura, parecía estar corrupto. No tuvo más opción que luchar. Y vamos a pelear contra ese tigre que se ve que es fuertísimo. Mire, esos son mis tres personajes, muy lindos, le damos iniciar. Ven qué bonito se ve como el campo, me gusta porque los sprays no son muy grandes, pero se logra como apreciar todos los detalles. Es este juego semiautomático, que ellos pelean solo, pero tú decides, mire, como en este caso, yo le doy clic a la silueta de los personajes, al icono, para que hagan su power off. Pero si también ustedes lo desean, lo pueden dejar totalmente automático, pero yo creo que así perdería
como cierto chiste, no sé, cierta emoción el juego. Yo me imagino este juego uno así con muchos personajes y bien chetados, con niveles altos. Y debe ser muy emocionante enfrentarse a otros jugadores, o sea, a otras personas, en una especie de ranker o algo así, que imagino que debe tener más adelante. Why stop? Keep going. I haven't had enough yet. Ok, miren, árboles de llamado divino. Invocar nuevas deidades. Que vamos a invocar nuevos. Que imagino que es a él que me lo van a dar o vamos a ver. The water and my feelings ripple together. What's going to happen today, I wonder? Me gusta mucho realmente la ambientación del juego. Como que te transporta a esas épocas o esos mundos fantasiosos literal. ¿Cómo es? Ah, le doy acá. Ok, aquí. Selecciona un emisario. El poder de una deidad está contigo. El viento nos une. Yet it is everywhere. Much like the bond Fenji, between us. miren qué A rare bonita. encounter. Qué bonitos son los personajes. Me gusta mucho como el detalle. Wow, qué bonito. Realmente este juego yo ni lo he jugado bien. Y me tiene muy encantado estéticamente. The water and my feelings ripple together. What's going to happen? Ok, aquí le subimos el nivel, ese tipo de cosas. Ok. Wow, la subí mucho, miren, nivel 10. Y los demás se quedaron en el 1. Me imagino que ella es la que me va a carrear. Déjame ver, aquí tengo un regalito. Ah, me imagino el típico por iniciar sección y ese tipo de cosas. Ahí, aquí se... Mira, primera vez que me ponen en este menú. Porque desde el principio te meten como directo a la historia, como a lo que es el mapa. Esta chica que es el primer héroe que te va contando más o menos de qué va. Y así. ¿Qué es esto acá? Panteón. Oh, literal. Es como los caballeros del zodiaco. El que le mencioné al principio, que cuando te dan un personaje nuevo, te llevan como a que reclames estas estrellitas. O sea, estas estrellitas vienen siendo el equivalente a los diamantes en Saint Seiya Legend of Justice. Hago referencia a Saint Seiya porque de este tipo de juegos es el juego que más he jugado hasta ahora. Ok, vamos acá. ¿Cómo es? Ah, ok, invocar otro. Ok, vamos a invocar a otra deidad. Ahora voy a agarrar a este. Vamos a ver. All the Todas las water in aguas the se world encuentran aquí. gathers in one place. Acuario. People call it Por lo que encounter. veo, aquí están los signos del zodiaco también. Porque tengo Piscis, tengo Aries y ahora me apareció Acuario. Ya no puedo invocar más, creo. No puedo. Cristo.
Creo que para hacer un juego nuevo tiene muchos personajes. Ah, mira, tiene, déjame ver, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Ok, conté 58 personajes, o sea, es una buena cantidad para hacer un juego nuevo. Y también es bueno aprovechar este tipo de juego cuando está nuevo, porque luego entras a uno que tiene 5 años, que tiene 3 años, o incluso un año, y tiene demasiados personajes y se te hace difícil conseguirlo a todos, o la mayoría. Vamos acá. Que viene otra pelea. Aries dice, nos dijo Amon-Ra que hay muchas otras deidades en esta tierra corrompidas por la sombra, igual que él. Ok, ya más o menos estoy entendiendo la historia. Es decir, los personajes son deidades o dioses, como ustedes lo quieran llamar. Ok, ahora sí. Miren, este tipo de detalles son importantes. Porque habla como del el daño en ataque, el power, y no solo eso, sino que miren, fíjense en esta pequeña gráfica donde está la estrellita, dice como eso hay que prendérselo literal de memoria para más adelante cuando estén jugando contra jefes o misiones más difíciles. Por ejemplo, que parece como que el corazón es superior el corazón rojo, perdón, al negro. El trébol es superior al corazón rojo, el rojo al negro y el negro al diamante y el diamante al trébol. O sea, ese es como el círculo de quién hace counter a quién. Sí, omito el tutorial porque ya más o menos tengo una idea, así que vamos a pelear. Eso es su... Oh, qué buena. Muy buena su habilidad, me gustó mucho. With this favorable wind, we ascend to the clouds. Vamos a continuar. Desafío 1-2. Ok. Vamos a ver. Oh, mire, me imagino que es Tauro o algo así, o Minotauro, o sea, signo de Tauro. With this favorable wind, Siguiendo el we sonido parece una ascend to the robusta signo de Tauro. clouds. Su enorme cuerpo estaba acurrucado en un rincón, sollozando como un niño. Sollozo, soy tan inútil. Ok, vamos a omitir esto. Ah, Tauro, sí. Ese es el nuevo box. Oh my god. Bueno.
Yo no sé si le gane, porque es que solamente tengo este personaje en nivel 10, los demás están en 1. Pero vamos a ver. Ah, es muy fuerte esa chica. Bueno, ya descorrompí a Monra y a Tauro. Vamos a ver cuáles son las otras deidades que faltan. With this favorable wind, we ascend to the clouds. Ok. Vamos a ver este evento de... Ah, ya. Estos son los típicos eventos. The water and my feelings ripple together. No. Ok, de momento. Ok, sigue para conseguir gema. Aquarius GIF termina en 5 días, 18 horas. Ok, que lo típico evento para conseguir más cositas. Bueno, voy a dejar el video hasta acá por ahora. Igual voy a seguir trayendo más videos sobre este juego y otros más, incluso sobre el de los Caballeros Zodiaco. Y nada, muchas gracias por mirarme y voy a seguir trayendo más guías, más tutoriales, hablando sobre el lore, sobre los personajes. Haré también más adelante, cuando esté más familiarizado con los personajes, una tier list personalizada, en mi humilde opinión. Y nada, espero que el juego al menos le haya dado una pequeña primera buena impresión. Muchas gracias.